¿Qué es una familia de corazón? Durante mucho tiempo nos enseñaron que la familia se define por la sangre, pero hay historias que nos recuerdan que el amor también puede elegirse. Miguel y John llevan 17 años construyendo una vida juntos y hoy son los papás de Camila, una niña que llegó a sus vidas a través de la adopción. En un país donde este camino aún está lleno de preguntas, retos y prejuicios, ellos decidieron apostar por algo más grande, formar una familia desde la decisión consciente de amar. Esta es su historia. Uno de los sueños más grandes de mi vida es ser papá y esta entrevista especialmente me emociona mucho porque va a ser también un descubrimiento para mí, para entender muchas cosas como de, bueno, ¿qué hay que hacer para ser papá, no? Y quisiera empezar la entrevista preguntándoles a ustedes algo que me dijeron y que me quedó sonando muchísimo y es, ¿qué es una familia de corazón para cada uno de ustedes que representa eso? Bueno, es el amor propio, el amor por la vida, eh, también pues el querer brindar a un niño o niña un lugar seguro, Ujú, que tenga condiciones, ¿sí? Una familia de corazón también es amarnos a nosotros como pareja para poder amar ujú. a un niño o niña que llegue a nuestras vidas. Conformar familia pues también es salirnos del molde tradicional Ajá, y construirla desde la perspectiva de una familia homoparental. Entonces ujú, aquí nosotros siempre mencionamos, no hay un manual de cómo ser heterosexual, ni de cómo ser gay, ni de ujú. cómo ser papá, ni de cómo conformar una familia. Las cosas se van dando poco a poco, y pues sí hay que meterle corazón para que Claro, funcione. lo más importante. Sí, claro. Para mí, empezamos a acuñar este término con Camilita, nuestra hija, un poco para diferenciarnos cuando hacíamos el proceso. Siempre hablaban de familias biológicas y familias adoptivas. Ujú. Parecía como que fuera es una distinción como muy fuerte. Además, para explicarle a un niño qué es lo biológico y qué es Ujú. lo adoptivo, ¿sí? Entonces dijimos, no, es de corazón porque finalmente fue una decisión basada en el amor, basada en querer, sí, en eso, en el corazón. El corazón está asociado al amor, a la bondad. Entonces, nosotros le decimos a Camila que somos una familia de corazón. Ella sabe que no somos sus papás biológicos, pero nunca lo llevamos allá, ¿no? Como Claro, esa distinción, ¿sí? Porque finalmente somos sus papás de claro, corazón. claro, claro. Bueno, ¿y de dónde hablabas del deseo de ser papá? ¿De dónde viene ese deseo para cada uno de ustedes? ¿Dónde nació? ¿Dónde dijeron yo quiero ser papá? ¿En qué momento? Pues creo que fue motivado también por una experiencia de vida de alguien cercano. ¿Sí? Ok. Nosotros en las vacaciones del 2015 viajamos a Pasto, al Carnaval de Blancos y Negros, Ujú. y uno de nuestros mejores amigos, pues, un amigo de Miguel, ¿sí? Mm, tenía un niño por la vía de la adopción. Ok. Y pues fue muy tierno ver un niño de 16 años, creo que tenía en ese entonces, de amar a su papá y de reconocerlo como su papá, Ujú. ¿sí? Y también desde la propia vida de mi parte, ¿no? Mi papá también es un papá adoptivo, entonces Ok, digamos que también viene como la claro. semilla desde allí Ok, de ver este proceso con mi ok. papá. ¿Sabes? Mi Maravilloso. propia vida también motivó a eso, eh, a, a buscar un tema de adopción. Ok. Para mí es también sobre la vida de uno, ¿sí? O sea, Ujú. finalmente, pues nosotros hemos sido como los mejores tíos del mundo y a veces solo como que nos asignan a los hombres gay como esa labor, ¿no? Ser buen tío o Sí, ser buen hijo. sí, sí, ¿Y sí. por qué no ser buen padre? ¿Por Claro. qué no ser padre? Entonces Ujú. también un cuestionamiento personal y de pareja de, venga, nosotros somos los mejores tíos, casi papás de nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, primero. Segundo, eh, también hemos hecho un recorrido en nuestras propias vidas que merece y merecía que una persona, un chiquito, una chiquita pudiera recoger todo eso, Ujú. ¿sí? En términos,
de la crianza, en términos de los valores, en términos de lo construido también materialmente. Entonces decíamos, todo eso en conjunto, pues podría fortalecer a esta familia, a este proyecto de vida ¿Mm? juntos. Claro, sí, maravilloso. Yo, como hombre gay, también digo, o sea, al principio era como pensar en la idea de ser papá, era como una vaina muy lejana, ¿no? Como, ay, ¿cuándo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Empezando por ahí. Y poco a poco uno empieza a ver estos casos, empieza a conocer como que hay otras diversidades también de familia y que hoy en día también hay muchas formas de uno poder ser papá, para uno poder ser papá. Entonces, algo que me genera también como mucha esperanza es entender también pues que ya la visión de uno como hombre gay no es solamente eso, ¿no? Como soy el buen hijo que se queda cuidando a la mamá o soy el otro extremo que es el gay que se dedica a rumbear toda la vida y ya es como, Y no, sí después se llega a puede. ser solo. Exacto, y si se puede construir una familia, si se puede, me parece como súper esperanzador. Y ahora quiero saber un poquito de la historia de ustedes, cómo se conocieron, cómo empezó esa historia de amor. Pues tiene dos momentos realmente, ¿sí? Uno, yo estaba terminando mi carrera, yo soy licenciado en química, Ujú. estaba haciendo mis prácticas universitarias en un colegio, en una jornada nocturna, y John estaba terminando su bachillerato allí, Ok, ¿sí? Entonces, digamos que era el practicante profesor, ok, ¿sí? ok. Entonces, allí como que nos conocimos inicialmente, pues, ¿sí? Y, y hubo una cercanía inicial, ¿sí? Pero pues también sobre un rol de profe y de estudiante. Ya luego, como 4 años, 5 años después, nos Sí. volvimos a encontrar. Ok. Ah, nosotros dijimos que Ah, o sí. sea, en ese momento no pasó nada con el profe. Justo, justo. Entonces, pero también luego nos volvimos a encontrar, además, sobre cosas que para mí terminan siendo casualidad, terminan siendo cosas mágicas, coincidencias, pero yo ya estaba ya ejerciendo como profesor, también en la jornada nocturna, y renegué porque me trasladaron de colegio a un lugar súper Lejos. lejos, allí en Rafael Uribe Uribe, en un colegio de Molinos, y yo renegaba mucho, pero yo sí me acordaba que yo había tenido un estudiante que vivía por allí, Ok. ¿sí? Pero dije, no, ni más, ¿sí? Y pues nos encontramos en eso de salida del Transmilenio. Ahí nos quedamos mirando, y como que, ¿sí? Ya antes nos habíamos visto en un centro comercial, pero de pasada, la profe, Yo estaba con mi ¿sí? papá comprando algo. Sí. Y luego ya ahí nos vimos, bueno, y ya después, como 15 días después, nos volvimos a encontrar ya en el saliendo del Transmilenio otra vez, y ya hablamos. Ah, no sé qué, y pues nada, él estaba Quedaron en solo, yo estaba contacto. solo. Un café, sí. Sí, fuimos a tomar un café y ya empezamos a salir, a noviarnos. ¿Cuántos llevan juntos? 17 años. Uf, mucho un 17. montón. Eso es toda una vida. Sí, mucho tiempo. Sí, Ok, ok, Casi 18 en marzo. ok. 18 años ya. Bueno, ¿y en qué momento de la relación deciden adoptar? O sea, ¿en qué momento se pusieron de acuerdo y cómo empezó ese proceso? Uy, yo creo que eso fue insistencia. Fue también como ver que habíamos avanzado en nuestras vidas. Ujú. Yo estaba terminando mi carrera universitaria. Ok. Estaba pues ya en los últimos semestres. eh, Falleció pues nuestra suegra también, entonces quedamos los dos. O sea, tu mamá. Sí, Sí. ajá. Mi suegra falleció y, y dijimos, bueno, pues ahora qué hacemos nosotros dos, un apartamento tan grande, qué Ujú. hacemos solos, ¿sí? Nuestros sobrinos van y vienen, pero son prestados, no son nuestros hijos, Claro. ¿sí? Y esa fue como la motivación inicial por allí. También que ya habíamos definido algunas cosas en nuestra vida, comprábamos el apartamento, ¿cierto? Estábamos en la tarea de pagar el apartamento, veíamos cosas ya consolidadas, ya Miguel Ángel finalizando su segunda maestría, Ujú. ¿sí? Yo ya aportas mientras hacer la especialización en gerencia de calidad de servicios de salud, Ujú. pues digamos que había un desarrollo profesional Claro, ya un poco más materializado, la madurez de nosotros como pareja también, claro. ¿sí? ¿Mm? Sí, estaban en un punto ya más Sí, sólido. estábamos Ujú. un punto muy sólido y miramos como que, venga, pues si a Andrés le funcionó, ¿cierto? Y pues nosotros hemos sido un poquito irreverentes con el tema de garantía de derechos, Ok. ¿sí? ¿A qué te refieres con irreverentes? ¿Por Claro, qué? claro, hacemos activismo todo el tiempo, nuestra Ok. propia vida
es la misma historia de nuestro activismo pues, por los derechos en salud, los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI, Ujú. ¿cierto? Eh, y dijimos, no, pues acaba de salir la sentencia de la corte. ¿Cómo así que están poniendo tanta traba? No sé qué. Y empezamos nosotros a mirar, pues miremos a ver cómo es el proceso. Ok. Y, pues repito, fuimos a vacaciones a Pasto, vimos la experiencia de nuestro amigo Andrés. Y en el vuelo de regreso empezamos a hablar sobre el tema. Y pues, dicho y hecho, yo me bajé del avión y a los 3 días ya estaba mirando el trámite en ICDF, pues me fui hasta ICDF en la Carla 50 con Ajá. 26 por ahí cerca, y arranqué el proceso, empecé a indagar, fui, me inscribí. Recuerdo tanto que en la primera sesión informativa Miguel Ángel se le cruzaba un viaje y pues tuve que ir yo solo, Ya. ¿sí? Y llegué allá y la funcionaria, no, pero es que tienen que estar juntos y yo no me voy a dejar entrar. Le dije, déjame entrar porque entonces yo también puedo postular como papá soltero. Pero es que usted está casado, me dijo, me acaba de decir, es pero entonces la información. Y además es informativo. Claro, sí, es la Claramente, primera parte del proceso. Bueno. ya la primera, ya la segunda, yo garantizo que él va a estar. Es que se nos cruzó con una agenda. Entonces, pues ustedes vuelven a abrir esto dentro de 6 meses, porque así es. Cada cierto periodo de tiempo abren las charlas Ah, ok. informativas. Cada cierto periodo de tiempo hay inscripciones, porque depende también de las listas nacionales que manden las regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Hay ok, todo un ok, ok. proceso en un lineamiento que ellos tienen que es muy claro, pero tiene sus procesos ligeramente burocráticos. Entonces, no, me hice entrar y entré y entré, fui como muy disruptivo. Y siempre la funcionaria que dio la charla era como que están a tiempo de decidir no hacerlo, se van a enfrentar con familias que son tradicionales, con niños que son muy tradicionales, incluso que vienen de familias religiosas, como siempre haciendo como la Sí, talanquera sí, para sí. que uno desistiera del Y es proceso. como hemos lidiado con eso toda la vida Sí, también, ¿no? Es Sí, como, sí, no es claro. nada nuevo, pues. Y de entrada, cuando empezaron a presentarse en todas las familias, yo enseguida así, soy un hombre gay, somos una familia homoparental, mi esposo no está viajando por temas de agenda, se nos cruzó, no pudo venir, pero estamos iniciando el proceso, pues aprovechando la sentencia de la corte. Cuando yo dije la sentencia de la corte, la funcionaria quedó como que este sabe para dónde va. Claro. Sí, y ya como que le bajó un poco. Y nada, ya la segunda sesión fuimos juntos sí. a la segunda parte del proceso, que ahí sí ya tenían que estar la pareja como tal Ok, ok. en el proceso. Y iniciamos ahí, pues fue un tema de planearlo, de mirar el lineamiento. Él Claro. todos los días se levantaba, mire que aquí dice esto, mire que falta esto, mire. Y es toda una lista de documentos, empezando desde casi que nuestra partida de bautismo. Claro, claro. Sí, yo creo que fue una decisión bastante pensada, claro. Y se Ujú. atraviesan todos, o sea, tampoco vamos a decir que no teníamos miedo de que nos negaran la posibilidad Claro. Que por, podría ser por ser también. gays, ¿sí? O Claro. sea, a pesar de que hay una norma, pues luego dicen, no, no son idóneos, inventan cualquier cosa, ¿no? Ujú. Como cuando echan a alguien y dicen que no es por ser gay, Sí. buscan la forma. Entonces sí había miedo, eh, también era muy, muy reciente, o sea, cuando nosotros hicimos el proceso, no había más de 50 parejas homoparentales que han adoptado en este país. Claro, Estábamos como es que también es iniciando. eso, no había un camino tan recorrido en ese sentido, ¿no? Ujú. También muchas dudas, mucho vacío legal También, también. también nuestros propios mitos. Yo creo que era muy importante también y el proceso fue importante porque nos confrontó, ¿sí? O sea, inclusive él mejoraba mucho, pero muchos chistes uno se crió con eso, ¿no? El hijo adoptado, ay, como si fuera Ujú. malo, ¿sí? Entonces también los propios mitos y prejuicios que uno tiene sobre la adopción, los Sí. miedos. Me acuerdo tanto Ujú. que una tía me decía, pero no es mejor que sea un hijo suyo, que tal vez salga enfermo, usted no sabe qué ADN trae, o Sí. sea, entonces claro, era toda la presión, pero había algo importante y era que lo que decía yo, nosotros hemos construido tanto juntos y estamos en un momento de madurez de la relación, ¿sí? En muchos aspectos. Además, conocemos de los derechos, decíamos cómo no nos vamos a permitir intentarlo, Claro. ¿sí? Y claro, digamos, lo que vimos con Andrés en Pasto, nuestro amigo, pues nos confrontó, pero sí, sí, no, o sea,
Nos dijo, sí es posible, lo pueden hacer. Exacto. Y eso es mágico, porque luego Camila, nuestra hija, es Sí, pastusa. Ok. Sí, o y sea, nació en el y nació en 2015. 2015. O sea, como si la vida hubiese conspirado, para mí siempre me parece súper lindo todo lo que nos pasa en ese sentido, ¿sí? O sea, nosotros ese 2015 vinimos muy convencidos de hacer el proceso, ¿sí? Ujú. O sea, en paz, por lo que vimos de Andrés con su hijo, ¿sí? Claro. Y luego la vida nos pone una chiquita del sur de Colombia, Pastus, que estaba en Pasto, que nació el mismo año donde nosotros estuvimos. O sea, yo no Wow. sé, este sitio se llama Dios, Sí, sí. digamos que sea Dios, pero algo conspiró, Sí, sí, ¿sí? sí. Ujú. Y, y conspiró bonito, todo el proceso ha sido bonito, o sea, pero porque nosotros queríamos, ¿sí? Claro. Creo que yo creo que un hijo de corazón, un hijo por la vía de la adopción, por el trámite de la adopción, es un hijo deseado. Total. Es un hijo, no quiere decir que los otros no se deseen, ¿no? Sino, o sea, no hay otra razón sino quererlo, Claro. ¿sí? No hay otra razón sino planearlo por el mismo proceso, ¿sí? Eso aquí no aplica que todo hijo viene con el pan debajo del brazo, ¿no? Ujú. O sea, nosotros hicimos todo un proceso de pensar. Inclusive, ¿te acuerdas? ¿Cuánto nos va a John, costar? o sea, John empezó con la idea de dos, ¿sí? Ok. Y él que insistió y que vamos a aplicar para un par Crianza. de hermanos, porque nuestra experiencia de hijos únicos y mi sobrino decía, yo decía, Dios mío, o sea, yo decía, eso debe ser durísimo, dos, pero bueno, aplicamos en el formulario un par de hermanos. Ya. Ya cuando nos confrontamos a la realidad, digo, no, No, el- uno por ahora. Bueno, y ahora tengo mucha curiosidad para entender cómo fue ese proceso, o sea, qué tiene que hacer uno, mejor dicho, para poder adoptar en Colombia. pues ya John me explicó la primera parte, ¿no? O sea, ahí Ajá. como, o sea, primero, entender que hoy los niños y niñas tienen derecho a ser parte de una familia, Ujú, ¿sí? No es que los gays tengamos derecho a adoptar, ojo, ujú. ¿sí? El derecho es de los niños y niñas a tener una familia. Y como nosotros tenemos un derecho a ser familia, pues estamos dentro de las familias que podemos adoptar. ¿Sí me entiendes? El mensaje es diferente porque eso también cambia la narrativa. ¿Sí? Ah, es que los gays les dieron derecho a los gays a adoptar. No, a los gays no reconocieron como familias, ¿sí? Ujú. Y a los niños les reconocieron su derecho a las familias, A ¿sí? tener dos Entonces, familias. eso es lo primero. Entonces hicimos como el trámite y se aprobó solo hasta en 2015. Ujú. Hicimos, John hizo la parte como administrativa, de ir a una charla informativa, una charla jurídica, que a mí le entregan a uno un certificado de que fue a eso, ¿cierto? Sí. Y luego ya, también yo creo que eso lo hicimos, ya hablando con John ahorita, como de mito, porque lo hicimos con el bienestar inicialmente, pero luego todo el mundo decía que el bienestar se demoraba, que el bienestar Sí. eso solo le da a los gringos, los niños y no sé qué, todos los mitos que uno Que los que tiene. tenían Entonces dinero, en nosotros fin. nos pasamos a, averiguamos Cran. con CRA, una Ya. IAPA, que Ujú. es hay cuatro en Colombia que tienen autorización para hacer esos procesos, ¿sí? De adopción, Ya. ¿sí? Nosotros lo hicimos con ellos, fue muy rápido. En noviembre nos volvieron a citar a un conversatorio sobre el tema y ya en enero nos habían citado a un taller, ¿sí? Estuvimos en un taller bastante intenso no solo en días, sino nos confrontó Contenido. y nos Sí. confrontó mucho sobre la adopción. O sea, ahí sí yo creo que era como, nos vamos a confrontar para ver si estos sí quieren ser papás por la vida adoptiva, ¿Y ¿sí? por qué sienten que los confrontó tanto? Y fue confrontado no solamente a nosotros, sino a todas las familias que estaban en el proceso. Incluso hubo familias en su momento que dijeron, hasta aquí llegamos nosotros, Desistieron. chao. ¿Sí? Confrontados, por ejemplo, en eso, que no es un hijo para nosotros, Ujú. ¿sí? Eso, mira, sino una familia para un niño o una niña, ¿sí? O sea, eso es lo primero, ¿no? O sea, como yo me acuerdo tanto que había una señora que se le notaba que su deseo de ser madre era superior, porque había perdido niños, porque se le murió un hijo. Entonces decía, no, no, o sea, está sanando de otra forma, está haciendo el Duelo. trámite diferente, ¿sí? Y el esposo como que no quería, ella sí. Cosas así que vimos, Ok. ¿sí? Una persona soltera, una señora, no me acuerdo, bueno, pero no tenía nadie más, ¿sí? Era como, estaba buscando, era estar con alguien, ¿sí? Cosas así. A nosotros, digamos, nos confrontaba, me acuerdo, ejercicios como, está el niño y
Y entonces el niño empieza a gritar, ellos no son mis papás, ellos son mis papás. Y entonces llega la policía y ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí? O el chinito le hace, o la chinita le hace una pataleta. O, o más adelante se da cuenta que el niño ya está y luego se da cuenta que tiene una enfermedad congénita. O sea, ¿estos qué van a hacer? ¿Sí? Que además igual también son escenarios que perfectamente se pueden presentar en un, Desarrollo. con un hijo biológico o un hijo Claro. adoptado. Y además porque finalmente también, yo me acuerdo mucho todo el proceso que nos decían, ojo, esto no es una terapia de pareja, ¿sí? Esto no es para resolver una vida en pareja, no es que los va a unir, no, es más, hasta los puede Separar. separar, ¿sí? O sea, Claro. entonces, este taller a mí me confrontó mucho en esos casos, en esas, ¿sí? Como en entender realmente mm, lo del hijo e hija de corazón, lo de el origen. También no tenía unos mitos muy grandes sobre la adopción. A mí me rompió todos los mitos, ¿sí? O sea, todos los mitos sobre la adopción. Claro, hay unos antecedentes biológicos, claro, hay unos antecedentes de los niños, niñas, ¿sí? O sea, que ya no es como eso que antes, en la época de uno era un secretismo y que no, Que nadie ¿sí? se entere que fue por Que nadie se la entere que fue adopción. por adopción y ahora pues los chinos buscan a sus papás y estamos preparados a que Camila un día nos diga, bueno, quiero ir a Barbacoas, quiero conocer mi origen. Claro. Y entonces ya no es como las novelas de la época que escondían eso y luego se enteraban, ¿sí? No, o sea, fue un proceso bonito esa parte Sí. del taller. Y ahí llegamos ya así, 2 no, 1. Pero ya me digo cuándo fue que dijimos dos no uno. Ahí hay un tema súper importante y quiero agregar a lo que dice Miguel Ángel, y es que nos rompió la idea de que siempre se adoptan niños de 0 a 1 año. Entonces el bebé, sí, no hay otra posibilidad, sino es el Que para bebé, criarlo, que que sea para como criarlo, uno. que sea como uno, para que se impregne toda la emocionalidad de uno, y no es tan así. De hecho, también la confrontación era dada al rango de edad que nosotros nos presentamos. Nosotros decíamos a qué rango nos vamos a presentar. Ah, bueno, entonces De uno puede, cero, eso sí se puede escoger, ¿no? Sí, de es lo 0 a único. 5 años, Ok. o de 5 a 10 años, o de 10 a 17 años. Esos son los tres rangos Esos son posibles. los tres rangos posibles Ok. que uno se puede postular. Entonces yo le decía a Miguel Ángel, yo quisiera que fuera entre 0 y 5, pero tampoco tengo problema que sea entre 5 y 10 años. Ya. Y mirábamos el tema de nuestros tiempos, nuestras agendas, el tema de los pañales que no va a cuidar. Entonces también jugó un También es papel muy complejo. importante. Nosotros decimos, es mejor un poco más grandecito, Ok. ¿sí? Pues porque nos vamos a, que, a evitar de una etapa que esté mucho más de dedicación. Claro. No, y que nuestras vidas Nosotros- seguían andando, o Pues sea, claro, la todavía no maestría, empezaba la con el hijo. especialización, o sea, Sí. claro, es un tema fuerte. Claro, además que en tema de garantías me imagino que, es decir, hoy en día hay licencia de maternidad, licencia de Sí. paternidad. Ay, en este caso aplica. Esa no la Sí, tumbaron, ok. esa no la tumbaron. Primero que yo radiqué a nueva EPS, pues estaba afiliado a nueva EPS, le radiqué la solicitud, pero yo había hecho trámite de cambio de EPS hacía unos días. Ya. Cuando le radico a Sanitas, Sanitas me dice no me corresponde, ¿sí? Y eso quedó ahí por la tramitología. Dije, pues, licenciada, no, Sí, ahí o sea, como, tuvimos. ahí tuvimos un bache que no fuimos como tan fuertes en la exigencia del derecho. Claro que ese Pero es que, derecho, claro, también uno no debería estar todo el tiempo en eso, ¿sí me entiendes? sí, O sea, de acuerdo. como buscando la garantía de los derechos como si fuese una pelea. No, porque es que son mis derechos, o sea, y es un proceso súper bonito que Sí. ustedes Sí. también me imagino que Nos quedamos querían debiendo la disfrutar. licencia, o sea, Ok. y yo creo que ese derecho no se pierde, vamos a pedirlo. Sí, vamos a mirar qué se puede hacer, pero sí, fue un trámite muy complejo, pues porque estábamos en cambio de PS, etcétera. Claro. En Sí, COVID. en COVID, no, difícil. O sea, la verdad fue muy difícil. Ah, bueno, y en el proceso se les atravesó también la pandemia, ¿no? Sí, ya vamos para, espere que no un poco los posicionamientos también estaban dados en nuestro rango de edad que nos presentamos. Ya. Entonces las situaciones eran como que su hijo o hija hoy llega a casa y ustedes le encuentran, no sé, una bolsa con marihuana en la maleta, ¿sí? Ok. Y ustedes lo reprenden, van a decir que está mal, etcétera, cómo abordarían el caso, ¿sí? Pero le damos la solución al caso desde nuestra perspectiva de orientación. Y nos dice la psicóloga, ¿no? Y el chino le dice, "Es que ustedes no son mis papás. Ustedes, ¿por qué? Yo puedo, sí.
y quién toma la decisión de castigar, qué castigo, ¿sí? Mm. ¿Hasta cuándo, hasta dónde llegan ustedes? Uf, ¿Sí? difícil, Y pues pautas de crianza fuertes, claro. difíciles, bien contrapuestos Claro que además uno tampoco tiene en la la realidad. respuesta porque no, lo que hablabas al principio, no hay un manual para ser papá, o De sea, acuerdo, claro, ¿sí? complejo. No hay un manual, pero siempre estuvimos en la postura, el adulto somos nosotros y tomamos Ujú. las decisiones hasta que él sea mayor de edad, ella sea mayor de edad. Y aquí el adulto somos nosotros, por supuesto, pero sin ser impositivos también viendo qué es lo que está pasando, por qué llegó hasta Ujú. allí. Una cosa bien tensionada, ¿sí? ¿Eso fue en qué año? 2018, 2018. Ok. como entre enero, marzo del Nosotros radicamos 2018. documentos en febrero del 2000. 2017. Iniciamos proceso en agosto del 2017 con las charlas, Y el ¿cierto? taller fue en enero del Enero del 2018. 2018 Ok. arrancamos talleres. Y, y entonces ya dijimos, un ejercicio bastante interesante y era hacer un, una tabla de costos de un hijo, ¿sí? O sea, Rótemela. sí. O sea, y eso, y en qué colegio lo quieres, y dónde, sí, Ay, eso fue y otro tema, ya vamos para allá. eso era, o sea, y yo decía, oiga, de verdad uno, Que ahí es donde entra también la parte no romántica de la sí, historia, ¿no? Porque total. yo en este momento es como, ay, sí, maravilloso, mi hijo, el bebé, o sea, No, lo y casos bonito. como, bueno, Pero eso que ustedes están diciendo es el escenario real de las quedaron cosas. desempleados, ustedes tienen su empresa, sí, pero quebraron, nos decían. Y entonces la red de apoyo es quién le presta plata, ¿sí? La red de apoyo es, sale la niña o el niño de estudiar y ustedes no pudieron recogerlo, ¿quién lo recoge? ¿Sí? Hasta, ustedes vienen en un quinto piso, nos decían, es cómo va a garantizar que el niño no se suba a, a esa ventana y se caiga. Son las cosas que uno, sí, uno le han enseñado, ¿sí? Entonces, creo que es un proceso bastante interesante. Y luego ya de eso radicamos, hicimos y empieza el proceso, unos de pareja, ¿sí? Y Ujú. otros Y otros individuales. individuales con Ok. psicología y con trabajo social. Y todo esto son como charlas, No, charlas. sesiones, Sesiones. 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 Ahí sí ¿Con una misma mucho. persona? O sea, ¿hay una persona que se encarga del proceso o son distintas Hay personas? distintas. Hay trabajo Trabajo social social, y hay psicología. psicología. Ya. Y entonces hacen un trabajo muy desde la parte interdisciplinaria, desde la parte de trabajo social, todo el tema del familiograma, el ecomapa, los riesgos, con quién viven, cómo fue su historia de vida desde chiquito hasta la Ok. actualidad, desde psicología, qué tan egocéntrico eres, qué tan flexible eres para ceder cosas a un tercer Porque lo que, colega, ¿sí? Cómo se afectaría la relación. eh, una evaluación Todo. creo que están psicotécnica mirando bien es fuerte. idoneidad, Ujú. idoneidad, o sea, claro, y uno dice, no, y tuvimos un proceso muy respetuoso, o sea, Ujú. nunca en tensión y en cuestionamiento, que éramos pareja de hombres, no, eso sí quiero reconocer fuertemente, y había una guía, la guía 6 eran 5 módulos, pero hay una adicional, no sé si Sí, la guía todavía, 6, módulo que 6. era el módulo 6 que era para parejas homoparentales, Ujú. Ok. ¿sí? Entonces eso fue interesante, eso tuvo 2 sesiones, claro, cualquiera era, ay, pero porque aparte me parecía interesante cómo fue nuestro proceso de identidad, Ujú. cómo le vamos a contar al niño o a la niña, Maravilloso. cómo las familias lo tomaron, o sea, me pareció bueno, y hicieron una prueba, yo me acuerdo que hicieron una prueba que se llama Cuida, que es una prueba estandarizada española para procesos de adopción, ¿sí? Ujú. O sea, es una vaina rígida, técnica, científica, ¿sí? Ok. O sea, creo que eso es lo rígido y está bien porque finalmente estaban identificando qué familia somos nosotros, ¿sí? Ujú. En nuestra idoneidad, pero sobre todo luego es qué niño o niña se acopla y necesita esta familia, ¿sí? O sea, por su historia, por toda la cosa. Entonces yo creo que fue chévere, nos visitaron en la casa, que quiénes son los amigos, que, o sea, toda la red de afecto y apoyo, mis suegros, mi hermana, mi cuñada, qué amigos tenemos cercanos, que los padrinos, todas esas cosas, ¿sí? Que, pues que se llevaron casi todo el 2018 para hacer, tanto Ok. en sesiones de trabajo social y psicología, la prueba, Ujú. la cuida y la visita domiciliar. Es bien riguroso el proceso. Sí, es Súper súper lindo. Me riguroso. acuerdo mucho, no sé si te acuerdas, de algo que nos unió muchísimo y que nos hacer el álbum. Ay, sí.
tuvimos que hacer un álbum de los dos para entregarle al comité de adopciones y que se lo entregan luego al niño o a la niña, Wow. ¿sí? O sea, un álbum de nuestra vida, ¿sí? Y entonces nosotros buscando las fotos, yo me acuerdo que yo no tenía fotos, Me tocó ¿sí? viajar. Fui hasta el Líbano a buscar las fotos, ¿sí? De lo que éramos contándole, era contarle una historia, aquí están los Claro, papitos, claro, porque entonces ahí se ¿sí? une con tu historia de adopción también. Claro. ¿Cómo fue eso? O sea, tuviste que volver y también para ti, ¿cómo fue reencontrarte con eso? No, pues el tema es que mi historia de adopción es un poco más, digamos, de reconocimiento paternal, ¿sí? Ya. Porque yo, en mi historia de vida por el conflicto armado en la región donde vivíamos con mi mamá, ¿Qué es el Líbano? sí, Ujú, pero ni siquiera es el Líbano, zona casco urbano, sino una vereda mucho más adentrada, casi que ujú. en la selva, ¿sí? Eh, pues nada, salgo hacia Bogotá y empiezo a pasar situaciones muy complejas con familiares de mi mamá y de mi padrastro aquí en Bogotá. Ok. Entonces me encuentro a mi papá adoptivo, ¿sí? En una situación, yo vendía cosas en calle, muñecos, bombillos, una cosa aquí, la otra allá, pues para sobrevivir. Y tenía 14 años, no, 13 años, cumplí 14, mi papá. Entonces llego a la oficina de él por coincidencia y le digo, mira, es que estoy vendiendo esto, no sé qué. Y dice, ¿y tú qué haces en la calle? No sé qué, Y pues, ¿y tu mamá y tu papá? No sé qué. Pues, sí, pues de entrada él me colaboró, compró unas cosas para su oficina y listo. Y me dijo, cuando necesites algo, me avisas y pases por la oficina. Ok. ¿Sí? Yo dije, bueno, ¿sí? Y mi papá tiene algo muy bonito y es que él siempre ha sido muy comunitario. Estaba haciendo justo en ese momento una olla comunitaria con sus recicladores y demás y Ok. me dio comida de esa olla comunitaria. Yo llevaba 2 días sin comer Wow. nada, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, pues ya me dijo que podía pasar, pues yo pasé, no al día siguiente, sino como a los 4 días volví y pasé. Y ya él me dijo, ¿tú dónde vives? ¿Dónde te quedas? Y empecé yo a contarle como toda la dificultad, ¿sí? Porque mis tías, pues me tuvieron un tiempo, pero ya después dijeron, chao, Ok. ¿sí? Incluso hubo una de ellas que era la hermana de mi padrastro, cogió mis cosas y las quemó porque pues no tenían cómo sostenerlas donde estaban, en fin, Ujú. muchas cosas, yo tampoco tenía por dónde llevarlas, quemaron todas las cosas, la cama, la ropa, etcétera, todo lo que dejaba allá, se deshicieron de eso, Ok. ¿sí? Y nada, pues yo empecé a contarle la historia a mi papá, ¿sí? Y pues fue sucediendo que me dice, bueno, pues si quieres, yo vivo, comparto apartamento con otro compañero de apartamento, eh, tenía una pareja, estoy recién divorciado de mi pareja, etcétera, en fin, no sé qué. Y nada, me invitó alguna vez a comer a la casa y me dijo, quédate en ese cuarto de allá. Ok. Y pues nada, yo di gracias a la vida porque ese día no tenía dónde dormir y no le había dicho a él. Sí, y yo luego le dije, mira, pasó esto y esto y esto, no tengo dónde quedarme, etcétera. Me empecé a quedar ahí. Ok. Y empezó a decir, bueno, ¿y tu colegio? ¿Tus cosas? ¿Qué pasó? ¿Sí? Lo primero que hizo fue comprar ropa. Recuerdo tanto que nos fuimos a San Victorino y compró un montón de camisetas de 5.000, de 10.000 y pues ya me armó las pintas de una semana. Y cuando me pregunta que mi colegio, ¿qué? Yo había hecho apenas hasta séptimo de bachillerato, Ujú. ¿cierto? Y era una modalidad de módulos, ¿cierto? De guías. Tú desarrollabas la guía en casa, la presentabas cada 15 días en clase y volvías Como a distancia, a más o menos. distancia muy difícil, pues por la zona donde Claro. estábamos. Y además el conflicto que si no eran los paramilitares era la guerrilla o el ejército que entraba y hacían de todo, Ujú. ¿cierto? Y era bien complejo. Y una de las razones por qué yo salgo de este lugar es porque a mi mamá le amenazan que, o le informan que estaba dentro de la lista de los jóvenes a reclutar en ese momento. Uf, durísimo. Fuerte, ¿sí? Fuerte. Mi mamá, pues, también en su visión, pues, de su formación, ¿sí? Decía, pues, es para la de Dios, ¿sí? Sí, claro. Sí, pero una vecina le dijo, ¿cómo así que la de Dios? Entonces tiene que sacarlo de aquí ya, si no se lo van a llevar, ¿sí?
Ok. Y además en ese momento ya empezaba a descubrir como mi orientación sexual y esas cosas. Y también tenía ciertos problemas por la orientación sexual. Ya. ¿Sí? O sea, digamos que esta parte que estamos hablando aquí también la hablé en el proceso de adopción. ¿Sí? Claro, Es claro, muy, porque muy, es muy parte de tu dura. vida, claro. Sí, y es muy dura. ¿Sí? De hecho, me dicen, ¿usted por qué no está registrado en el registro de víctimas? Pues porque el registro de víctimas lo cerraron y mis papás nunca hicieron, mi mamá nunca hizo la tarea de Nunca denunciar, hizo el registro, sí. ¿sí? Pero sí somos víctimas. Mi mamá, por ejemplo, las llevaban 3, 4 días en un caballo a curar heridos de la guerra, fueran paramilitares, guerrilleros de las FARC o del ELN o del Ejército de Liberación del Pueblo, el EPL, ¿sí? Ujú. Eh, y pues nada, era la persona visible que sabía temas de primeros auxilios en la vereda y que era la encargada de ser la promotora comunitaria de temas de crecimiento y desarrollo de primera infancia. Entonces, pues nada, le compraban instrumental y se la llevaban en un caballo y chao, duraba mi mamá 3, 4 días por allá sin saber si estaba. En ese entonces no había celulares, no había nada, No, ¿no? De pues estas cosas, claro, ¿sí? Entonces, digamos que sí hubo un tema forzoso porque mamá no quería y le tocaba ir, claro. ¿sí? Entonces, luego después le meten al hijo en la lista, ¿sí? Y salgo yo y como al año más o menos sale mi hermana también Uf, de allá. Entonces tuvimos que dejar la finca botada, ¿sí? Porque no había condiciones de seguridad para estar allí. claro. ¿Sí? Y es una historia bastante compleja dentro del proceso de vida de cada uno, ¿no? Entonces ahí Claro, viene obvio. todo el tema de que es un reconocimiento paternal lo que hace mi papá conmigo, A ¿cierto? eso iba. Y Entonces ahí viene, ya lo conoces a él y le empezó como a claro, ayudarte, pues. claro, me terminó de formar, entonces me empezó a nivelar, yo entré a hacer sexto en el colegio Tirso de Molina y era el más grande de todo el salón, Claro. ¿sí? Ya tenía 14 años, ¿sí? No, cumplí 14 años cuando entré al colegio, ¿sí? Y pues claro, los niños de sexto eran niños de, de 10, 11. 10 11 Sí, sí, años y sí. yo de 14 en sexto, entonces ¿Y ahí era tu muy mamá qué? O chistoso. sea, ya que, ¿cómo asumió ese proceso también? Ahí viene otro tema más adelante. Entonces ya mi papá me dice, bueno, te voy a matricular, ¿sí? Y pues nada, eh, recibes clase en el colegio y en el día estás aquí en casa, entonces te encargas de algunas cosas de la casa, Ok. eh, em, te encargas de sostener temas básicos de la casa. Igual teníamos quien hacía el aseo, pero como retribución, ¿no? Claro, Y yo obvio. como Como súper ayudar. juicioso, yo, Dios mío, menos mal, ¿sí? Sí, sí, sí. Y nada, ahí empezó nuestra relación de padre e hijo. Cuando yo cumplí 18 años, a los 16 yo hablé con mi mamá, porque mi mamá llega a Bogotá cuando yo tenía 15 años más o menos. Mi mamá se separa de su pareja, todo el tema, y se viene a cuidar a mi abuela que estaba enferma, etcétera, etcétera. Y se le acabó el matrimonio, se separaron, entonces mi mamá quedó viviendo donde mi tía. Y ahí viene pues, todo el tema de acercar a mi mamá a mi papá, ¿cierto? Claro, porque Y me imagino que también para tu mamá, o sea, entender eso no es tan sí, fácil. no Como, es tan fácil, mi mamá. Yo quería saber dónde es que vive mi hijo, no sé qué, ¿verdad? Mi mamá y mi papá coge y le dice, no, pues su hijo aquí vive, si hay huevo, come huevo, si hay arroz, come arroz, pero estaba en la calle. Usted es una irresponsable, le dijo a mi mamá, así, una cosa así, ok. pues sacudiéndola en la La realidad. confrontó también, Y la sí. confrontó también. Entonces ya ahí como que se hablaron, empezaron a conocerse, ¿sí? Yo seguí viviendo donde mi papá, mi mamá donde mi tía y empezamos como a vernos cada cierto periodo de tiempo con mi mamá, entonces ya mi mamá fue como adaptándose a mi papá como la Claro. cosa. Cuando yo cumplí 16 años le dije a mi mamá, mami, yo quiero que él haga un reconocimiento como mi papá. Fui yo. ¿En qué momento le dijiste papá por primera vez? Desde, Dios, eso fue como espontáneo, ¿sabes? Que ya ni Ok, lo recuerdo. ok, Sí, y él se puso a llorar y claro. dijo, yo siempre quería tener un hijo y tener una familia, ¿sí? Y él se puso fue a llorar y me abrazó, ¿sí? Y me dijo, ¿por qué no hablamos con tu mamá para hacer tu reconocimiento? Mi papá también tenía el miedo de hacer ese reconocimiento como yo Claro. menor de edad, 14 15 años, y hacer ese reconocimiento ya.
Pues porque también puede haber la contraparte malintencionada del Sí, resto de sí, la sí. familia y lo demanda por alimentos y ya me reconoció. Entonces son 18 años, 14 años que tuve que Uf, responder. Una cosa difícil también de mediar allí. Pero bueno, cuando yo cumplí 16 le dije a mi mamá, yo quiero que al cumplir mi mayoría de edad, que mi papá me reconozca y tener el apellido de mi papá Rodrigo. ¿Sí? Y mi mamá quedó como que, ¿este qué le pasa? ¿Sí? Y pues nada, entonces yo también la confronté, le dije, pues tenía un padrastro que me maltrataba, que me humillaba, que no fue tan cortés conmigo, ¿sí? Que tuvo preferencias hacia su hija biológica y eran muy marcadas frente a mí, ¿sí? Y de él sí me dejaste maltratar y todas estas cosas, y es de que me da educación, me cuida, está pendiente, se sí. preocupa porque esté bien y me genera bienestar, a ese sí lo vas a satanizar, le decía yo a mi mamá. Entonces, en ese momento mi mamá empezó como mucha disputa conmigo, ya cuando yo cumplí 18 años, 3 días antes de cumplir 18 años la cogí, la senté y le dije, mira, esto es lo que va a pasar conmigo, mi cédula, tan, 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 ¿sí? Entonces hicimos una declaración de extrajuicio justo el día que yo cumplí 18 años que iba a sacar la cédula, se hizo fue una notaría, hicieron la declaración de extrajuicio, reconocimiento paternal, salió mi registro civil, se mandó a la Registraduría Nacional, lo mandaron al Líbano, actualizaron el folio en el Líbano y salió mi registro, saqué mi cédula ya con los apellidos de mi papá. Ok, maravilloso. Muy, muy bonito porque también fue como esa sincronicidad de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, precisamente Sí. llegar justo tú a ese ser humano que además debe ser un gran ser humano también, ¿no? Para Sí, uno creo que asumir esa está responsabilidad. escuchando. Bueno, entonces, retomando el proceso, ¿cómo fue el momento o cuándo les dan a ustedes la noticia de que ya son aptos pues para adoptar? ¿Cómo fue eso? Pues nosotros esperábamos con mucha ansiedad después de haber terminado el proceso de evaluación. ¿Qué duró cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Duró un año completo, casi unos 9 meses. ¿Cierto? No, y lo otro es que, claro, nosotros seguimos en contacto, hicimos un grupo con los del taller. Ujú. Entonces Ya. ahí sabíamos a quién sí y a quién no, sí. Ah, Y nosotros sí. todavía quedábamos, y me acuerdo que hicimos, y ahora, hoy en día somos buenos amigos de una pareja también de hombres que conocimos allá y que también hicieron el proceso de adopción, tienen Ok. un lindo niño. Y ellos, no, me llaman, Dios mío, ya nosotros, ¿por qué no? Entonces, claro, se le viene a uno toda la ansiedad, todo el miedo, y porque a Claro. Terminamos nosotros, proceso en agosto, agosto, ¿cierto? Se tomaron septiembre, octubre y noviembre para radicar el informe de la evaluación de nosotros, Ok. ¿sí? Y todo noviembre, pues el comité de adopciones, ¿no? Porque ese comité se reúne cada cierto periodo de tiempo. Ok. Entonces, en el comité de adopciones de noviembre, del 21 de noviembre, sale la idoneidad, es Como el resultado sí, pues ya el del... resultado de todo el el- análisis claro, Ok. y nos mandan la citación. Pum, para el 4 de diciembre. Nosotros, ¿qué 4 de diciembre, nuestro cumpleaños, carajo. O sea, el 4 de diciembre cumplen años, los dos, los dos cumplen años el mismo día y ese día les dieron la sí. noticia. Sí, Wow. Y yo, no sé, a mí, ¿Qué la sintieron? ¿Qué ansiedad, sintieron en la ese momento? ansiedad, ¿no? Yo también soy, yo no sé, yo creo que fui el más ansioso del proceso porque yo no sé, a mí se me metió la idea de que no lo negaba. Ok. Y yo, no, espérate, se me metió la idea de que nos negaban, no pude un fin de semana, dormir, yo decía, Dios mío, era un lunes, recuerdo tanto, y además teníamos pico y placa, entonces tocó llegar antes de las 6 de la mañana ya al sitio, pero nos atendían a las 8 en una ansiedad terrible, ¿sí? Yo tuve un viaje antes, y era un viaje a Ámsterdam, entonces eran como casi 15 horas, yo decía, Dios está en mío, el jet ¿y lag qué tal? ¿Y qué tal total. yo? Ahorita sin conexión, me llega el correo, o sea, yo me enloquecí, Él quiero venía de, decir, venía de sí, o sea, Ámsterdam, sí, yo me sí, enloquecí. ¿Y qué tal? Yo aquí en este avión y sin conexión y ahora me llegó el mensaje y no pude ir. No sé, una locura. Yo no era más, yo fui como más tranquilo, yo sí estaba muy ansioso. Y pues llegamos allá hace 4 de diciembre, pues a esperar la noticia, ¿sí? Una noticia que es una carta realmente. Ah, o sea, les mandaron la citación para justo para ese día. Sí, Wow. sí. justo para ese día llegamos allá a las 6 de la mañana porque era pico y placa, ¿sí? Entramos a las 8, nos atendieron y nos entregaron la carta. Que a mí que lo único que uno mira es idóneo o no idóneo.
Ya. O sea, es que dice idoneidad, o sea, el resto no. Y nosotros, Desechan todo el carreto. La carta, la presentación, la Pero uno la- fecha, ciudad, chan, chan, estimados papitos, tan, 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 tan. Él solamente se fue al renglón, buscaba el renglón, la línea donde decía idoneidad. idoneidad, ¿sí? No, fue el día más bonito de la vida, ¿sí? O sea, porque fue Mm, muy Claro, deseado. fue el resultado de todo un proceso muy Sí. largo O también. sea, planeado. muy planeado. ¿Y eso fue en qué año? 2018. 2018. O sea, y todo empezó en 2015. O O sea, sea, como la 2017. idea, la así idea, como queremos 2014. hacerlo, luego 2017 como el trámite, porque pues hasta ahora estaba como andando la cosa, pero sí fue, yo me acuerdo que en ese sitio, CRAN de Suba, Campiña, sí, es como la Campiña, eh, nos permitió como mientras esperamos la carta recorrer, entonces uno veía a los niños, y decíamos con yo decía, yo decía, chévere, yo quería tener una persona de piel oscura, entonces ahí ojalá nos toque un niño, una niña afro, ¿sí? Ah, bueno, eso es Ya. importante también decirlo que lo conversábamos detrás de cámaras y es que no es como que uno No, pueda escoger si es niño o niña, No. no, es... no se escoge ni el género, no se escoge ni el color de la piel, Ok. lo único es el El rango de rango. edad, Ujú. ¿sí? El O rango de edad sea, muy seguramente también hacia allá, de allá hacia acá también hacen una evaluación muy sí, detallada de también, cada niño, ¿no? Y Ok. les sí, aplican eso un también. proceso de, 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 de evaluación de cómo reaccionaría una familia homoparental, de cómo sería el proceso, porque yo hablando con mi hija, dice, sí, es que a mí me preguntaban que qué pasaba si mis papás eran dos, si eran dos mamás o eran dos papás, o si Ok. a mi papá le faltaba un brazo o una pierna, sí, ¿cómo me sentiría yo con así? Que si tenía más hermanos dentro de la familia donde iban a llevar, Ya. sí, ellos también tienen un Sí, proceso, sí, Claro, con mi hija hablamos de eso y ella me claro. cuenta de cositas, hecho la referencia de sí, Camilita era más de padre que de madre, entonces ajá, eso también, creo que pues eso, algo nos decía como la psicóloga de allá de Pasto. Entonces, volviendo a esto, nos dieron el 4 de diciembre, y pero pues, Darés, nos decían, yo me acuerdo que nos decían, pero tienen que seguir su vida, o sea, porque no, o sea, esto no es igual a que mañana ya tienen un niño o una niña, no sí, saben nada, sino que ahora ustedes pasan como una lista de espera, la famosa lista de espera, Mm. ¿sí? Y uno no sabía en qué lista estaba, nosotros estábamos solo para Bogotá, entonces es como pasar la carpeta de nosotros a un comité de evaluaciones, sí, de adopciones, hay niños y niñas ahí, y entonces hay postulaciones ahí en el comité, pero más no sabíamos, entonces claro, también nos insistían, sigan su vida, nosotros ahí estábamos buscando pues un apartamento, entonces nosotros efectivamente seguimos, pero siempre como muy esperanzados, ¿sí? Ujú. Y lo que te decía, luego la otra gente le iba diciendo a uno, ya, no sé qué, Dios, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Sí? Eh, no, pues cuando debiera ser, fue, ¿sí? Claro. Y pues ya pasó el tiempo y en el 2021, ¿sí? Ujú. Nosotros en el 2020 pues es COVID, entonces los procesos de hecho Sí. nos mandaron un comunicado como que los procesos administrativos de adopción se pararon, ¿sí? Fueron como unos Sí. 7 meses, ¿sí? Sin proceso, entonces fueron 7 meses entre comillas perdidos, pues no perdidos porque Sí. no era llegado Camilita, ¿sí? y nosotros tomamos la Sí, decisión de irnos a la lista nacional también por la poca oferta que tenía CRAN en Bogotá, bueno, sí, Ya. y O sea, pues se pasaron otra vez al bienestar familiar. sí. pasamos al Ya bienestar para la familiar asignación nos pasamos a organizar y nos dijeron que si teníamos apertura de cualquier región, y nosotros sí, a cualquier o sea, nacional, a Del cualquiera, país. a sí, cualquiera del país. Ok. Eso lo hicimos como en agosto, septiembre, ¿sí? sí, De, del del dos 2020, veinte 2020 en pleno Y COVID, en ¿sí? marzo 8 del 2021 El Día Internacional de la Mujer. nos llegó la notificación al correo. Le pongo mucho Ah, acento a las fechas. Sí, y yo quiero acotar algo acá y es que yo agradezco mucho a CNAD la dedicación que tienen por preparar las familias, porque he logrado hablar con otras familias que pasaban el proceso de adopción directamente con ICBF y como que las sesiones psicosociales son muy débiles, muy claro. bajitas, muy pocas. Pues también pues porque es una entidad que puede tener 1000 solicitudes, Claro. tampoco tienen el tiempo suficiente de calidad. Entonces yo sí creo que
y creo que no me arrepiento, no nos arrepentimos de haber pasado ese proceso con CRAN porque fue muy dedicado, o sea, fue Ah, La muy, única muy diferencia es que toca personalizado. pagar. Y la diferencia es que sí toca pagar con ok. CRAN, ¿sí? Entonces, más bien el bienestar deberá, sin cobrar, tener los mismos Los mismos procesos. procesos. Digamos que a nosotros dicen, Claro. ay, no, pero ustedes privilegiados pudieron pagar. Sí, Sí, claro, también hubo una esfuerzo, intencionalidad de ¿no? hacerlo bien, ¿sí? Y pudimos pagar, pero Sí. pues realmente quien no pudiera pagar también tendría que tener la misma calidad en el servicio, la misma dedicación, porque si nos han dicho que en el bienestar a veces como que las sesiones se demoran un mes y medio, nosotros Claro, cada todo ocho eso días, es más cada dilatado el 8 días proceso. teníamos nuestras sesiones, Ujú. pues claro, porque también nos cobraban por sesión, ¿sí? Ya. O sea, pues es su sostenibilidad, ¿Y su es fundación. costoso ese proceso? Sí, más o Cobran menos. por todo. Por todos, Ok. más o menos, yo creo que son más o menos entre unos 15 a 20 millones de Ok. pesos en todo el proceso. Claro, porque el taller tocó pagar. Yo estoy aquí anotando cifras. No, o sea, yo lo que digo es, Claro, el si lo taller, pueden Claro. pagar, paguen. Pero pues también hay que pugnar porque el porque bienestar el tenga bienestar un buen también tiene los mismos procedimiento. procedimientos, Y y Claro. eso sabes necesita que más gente o necesita, ujú. ¿sí? Y ya el 8 de Más marzo, bien porque ICBF no contrata a las yapas que tiene habilitadas para llevar los procesos y que lleven el mismo proceso y con que las ellos le paguen. personas. Sí, claro, o sea, es No, que no el el sí. modelo sí es bien y se supone que debería Yo me acuerdo suceder lo mismo que, en ICBF, pero las familias con las que he logrado hablar me dicen que son muy precarias las sesiones Ok. que Bueno, se eso es hacen. importante. Ajá. yo recuerdo mucho ese 8 de marzo, porque yo me acuerdo que tenía que estar a la clase y a mí me llegó el correo. Le dije, yo llegó el correo. Sí, yo estaba en la oficina, estaba trabajando en el distrito y yo miré, o sea, que hemos tenido, es un correo que hemos tenido un comité de adopciones de la regional de Nariño, de Pasto, y consideramos que son la familia idónea para Camila, sí, y nos mandan. Las Luego nos fotos. recorrió las fotos y un video. Y yo soy Camila, una chiquitica indiada, ¿sí? Y nuestra china es una india, Sí, ¿sí? Es de origen, es étnico, es étnico, ¿sí? sí. Ajá. Entonces, yo sé, Dios mío, toda chiquitica, flaquita, ¿sí? Entonces que teníamos 3 días para... Capulita acá y Para sus decir. colitas acá. ¿Y ustedes qué sintieron cuando vieron No, eso? Cuando vieron las todos fotos. tenía como una No, fragilidad, como yo decía, como diciéndonos, o sea, realmente pidiendo amor, o sea, Ah, realmente era, o sea, ver a Camila en ese entonces era, o sea, pidiendo amor, o sea, era pidiendo amor, o sea, sí, yo yo decía, soy Camila, Paita, no sé y qué, esto es porque sí, su apellido indígena, yo sé qué cosa tan bonita, sí, no falta el aguafiestas, pero no es bien que lo hizo porque entonces una amiga que era abogada terminó diciéndome, es indígena, pilas, tienen que tener consulta, tienen que tener, ay Dios mío, no puede ser que vamos a, ¿sí? Y entonces, claro, primero tuvimos, porque yo iba a aceptar de una, sí, porque le dan a uno 3 días. Y cuando le dije, no, no, mira, es indígena, revisemos claramente es que no está en el indígena, registro nacional. sí necesita una autorización del cabildo y esas cosas. Y averiguamos, entonces nos tocó volver a hablar con los del bienestar, de allá de Pasto ahora, decimos si la niña era una comunidad, le mandan a uno el Listo. audio de toda la grabación, de toda la audiencia de cuando ya le quitan la Declaro, potestad a una las declaro declaran una adoptabilidad. ya. Miramos todo, y bueno, ya, nos enteramos de que pues no estaba en ningún registro. Sí, sí, Entonces ha sí. sido como una necesidad. Pero no, en eso el bienestar también es muy correcto, ¿sabe? De la legalidad. Pero por ese momento yo, ay Dios mío, no puede ser que ahora no se pueda por esto, ¿sí? O sea, también. Y pues ya cuando dijimos sí, empieza las tareas de vínculo, súper lindo, que ella nos mandaba un regalo y nosotros también, Ok. ¿sí? Nos tocó abrir una Sí, semana sin cambiar pijama por mandarle las pijamas, las camisetas de las todo, una pijamas. cosa, Que y se nos la ponían veíamos debajo de la por, almohada. nos Ok. veíamos por videollamada, ¿sí? Ujú. Nos veíamos por videollamada, mi hermana. Ahí vio el álbum también Sí, de ustedes que ustedes sí, construyeron. ahí vio y nosotros le mostrábamos, y ella ya había visto el álbum y nos preguntaba por el gato, ¿sí? Ella, o sea, ella ese álbum que les dijimos, nos lo hicieron para esa época nos lo hicieron a modificar, una segunda parte, ¿sí? Y ella ya lo recibió, Mm. ¿sí? Claro, entonces ella ya sabía más o menos también dónde iba a Y me vivir, cómo. preguntaba por las primas, preguntaba por Ah, el bueno. gato, ¿sí? O sea, ella ya sabía todo, ¿sí?
Y nosotros también, que le encantaba Frozen, que no sé qué, ¿sí? Y empezamos así, tuvimos varias llamadas como semanal, ¿sí? Y ya cuando acordamos, pues estábamos en aislamiento, paro nacional, todo eso, Ah, ¿sí? Nos eso fuimos fue en una medio del locura. paro, del estallido social, ¿sí? Fue en medio del estallido social de que nos fuimos para allá. Y yo me acuerdo, no teníamos ni carne, ni leche, ni nada, en Nariño no había nada de eso, ¿sí? Por el paro. Y alquilamos un apartamento, ¿sí? Y fuimos allá. Cuando yo veo y vimos, o sea, vuelvo y digo, el más ansioso y el más tal, entonces no, yo no pude, yo no, o sea, yo me eché fue a llorar y yo nada, yo no era yo, pero yo no podía parar, no podía parar, no podía parar, ¿sí? Sí. Y le hicimos, y la niña hoy recuerda mucho ese día porque ella dice que le hicimos una fiesta. Pero bueno, yo sí quiero entender detalladamente cómo fue ese momento, o sea, dónde estaban, cómo fue el espacio y cómo fue ese primer encuentro con ella, debió haber sido muy bonito. Y bueno, nos pidieron que le organizáramos algo, ¿sí? Ok. ¿En el Para, apartamento o en dónde? No, en las en el bienestar, instalaciones en la de seccional. ICBF. Ya. Y nos pidieron que pues quisiéramos algo sencillo para recibir a nuestra hija. Sencillito Sí. nosotros. Nosotros, Una fiesta. fiesta. Felices 15 años. Más o Cupcakes, menos. más o menos, Pero pues, cupcakes, porque claro, eso es lo bombas, que uno también sueña con sus sí, hijos, ¿no? cupcakes, bombas, le pusimos un mantel de Frozen, le pusimos una muñeca de Frozen, ¿sí? Eh, nada, le preparamos el lugar para su bienvenida. Ok. Y ella dijo que le habíamos hecho una fiesta, pero que no era su cumpleaños, porque le habíamos hecho Pero una ya todo el fiesta. mundo, ya sabes, esta historia la cuenta todo el mundo. Ella le Qué hicimos una hermoso. fiesta cuando llegó. ¿Y Sí, ella ahí tenía 5 años? 5 años y 7 meses. 5 años, 7 meses. Ok. Y eso era algo que Chiquitica. también nosotros le pedíamos como mucho al universo, que fuera más hacia los 5. Claro, más Más pequeña, hacia ¿no? los 5 y pues no creo que nos escuchó. Sí, y entonces ya ahí llega, no, pues ver entrar esa chiquitica con su maleta. Sí. Tenía Y es 8, un 9, momento tan ansioso, sí. 9 peluches. Mm, 9 9 peluches. peluches. Ella llegó con Ella sus 9 no traía peluches. ropa, pero que ella quería sus peluches. Y ella llegó en la maleta. No, no llega con ropa, porque tenemos que comprar nosotros. Ella llegó Ah, algo que con hicimos 9 nosotros. peluches. El día anterior fui a ir a comprar ropa. Compramos una ropa y Fue terrible. Y que nosotros, pues tienes se veía, una chiculita, uy, no, se esa veía chiquita. gigante en las En fotos las del fotos, video. Y yo le decía, amiga, claro, yo creo que más o menos esto no. nosotros a No, y uno que La ciegas, vas a ropa ver también quedó, detalles, ¿no? a no, la ropa. ciegas. Y ya estuvo ahí, hicimos de ponqué, sí, ya. Cuando ya se fue con nosotros para el apartamento, alquilamos un apartamento allá en Pasto para estar con nosotros, como 5 días, sí, más o menos 5 días, que era como también parte del proceso, ¿no? O sea, identificar cómo nos iba con ella, la ¿Cómo se trabajadora sentía social, la ella? visita, ¿sí? Sí. Y pues nada, ya lavamos los peluches y cada peluche de ella tiene una historia, ¿no? Ujú. Y yo ahorita veo sus peluches y ella ha venido saliendo de un peluche de cada año como que saca. Como Saca que Ok, ya peluche. también, no es una cosa que yo digo, no he hablado con la psicóloga de eso, pero digo, es como ya también va dejando eso, ¿sí? sí. Entonces, este no sé quién me lo dio, no sé qué, entonces le hicimos una cirugía, ¿no? De la oreja a un Mickey Mouse, Ah, ¿sí? sí. Que se lo quitó no sé quién, pero ya había venido como, pero al principio Creo que sí, ya lo eran sacó sus hace rato. peluches, pero poco a poco también ya fue dejándolos. Y los dejó porque ya iba reemplazando por otra historia de vida, creo yo, ¿sí? Entonces ya nos fuimos, ¿sí? Lo primero que hicimos, yo decía, ay, no, sí, vamos a arreglar el cabello. Muy bien. Sí, o sea, que vamos a arreglar el cabello y nos la llevamos para un centro comercial a comprar ropa y a arreglar el cabello. Nosotros le dijimos a la trabajadora, ay, le podemos mandar a arreglar el cabello. No sabíamos bien, ¿sí? Hasta dónde, pues todavía no estaba en adopción. Claro, Sí, Claro, claro. no estaba era el sentado proceso. porque Entonces, se supone que los primeros 3 días nos tocó irnos el encuentro con la niña fue el 5, ¿cierto? sí, El 5 de 5 mayo. de mayo. Nosotros fuimos el 3 Ok. para Pasto, teniendo en cuenta que Pasto no aterriza, se devuelve a Bogotá en malas condiciones climatológicas, entonces nos Ujú. fuimos 2 días antes. Y tuvimos que estar unos 4 días más en Pasto, Ya. porque se supone que, no se supone, no, así funciona, que hay un proceso de integración Bueno, y se de llama así por su anclaje, integración. y de anclaje. Si el niño dice no me siento cómodo, llora, hace pataleta y demás, Toca seguir. toca seguir el proceso y toca dejarlo allá y volver otra vez Difícil. intentar, ¿sí?
No, o sea, Camila llegó así, De una, se integró de una. se integró de, Fuimos allá a bueno, arreglar el cabello, poner ropa, ya estuvimos ahí, lavamos los peluches, yo le los eché todos los peluches, peluches a la ¿sí? lavadora, los lavé, los sequé con lavadora secadora, Ok, la ropita que traía una muda de ropa de cambio, no tenía, y la que tenía encima, ok. ¿sí? Y nosotros de una vez no le vamos a botar la ropa, por supuesto que no, pero le vamos a ir cambiando poco a poco, entonces yo lavé todo Claro. lo que venía en la maleta, ¿sí? Siempre me decía que la señora que la cuidaba le decía que era importante comer manzana, entonces yo no sé darle manzana a cada O sea, el proceso Y nos entonces fue entregaron un muy... cuaderno, una bitácora, Ok. ¿sí? Y nosotros con esa bitácora luego le hicimos un álbum. Ella ya tiene un álbum de chiquita, ¿sí? O sea, porque uno dice, todos tenemos fotos de chiquitos, ¿no? Y eso, no, nosotros le mandé como que imprimieran, trataron de hacerlos bien, las fotos y eso. Y tiene un álbum de chiquita, ya nos cuenta a veces cosas de lo que recuerda ahí. O sea, también nosotros como respetando su origen, respetando su Exacto. historia, ¿sí? O sea, a veces también hay que romper eso. Si hay Nunca una le hemos historia, negado que sea hay una una hija. identidad, inclusive hoy tenía que conservar su nombre porque ella ya era Andrea Camila, Ujú. ¿sí? Es más, hubo un proceso de que no fue fácil porque nos decían que eso era difícil no cambiar. Los niños después de su apellido, ella sí se quiso cambiar el apellido inmediatamente. Ah, Ella sí, sí, ella misma escogió. pues más que escogió, lo que decía es que ya no anunciaba su apellido, Ya. ya no anunciaba su apellido y nos decían, pues raro, porque en general los niños ya de esa edad siguen manteniendo, ¿tú cómo te llamas? No sé qué, no, ella sí de una vez pasó a, su, Automáticamente le a dimos sus nuevos apellidos, ¿sí? fichita sus O sea, apellidos para hacer Barriga Ramírez. Ok. ¿Sí? sí. Y como a los 3 días ya empezó. ¿Cómo te llamas? Andrea Camila Vargas Ramírez. Ya. Sí, ya, Eso fue así. entonces ya cuando nos dicen que sí, la visita, ya hicimos como el trámite administrativo, ya sale pues el otorgamiento, tal, pues nos dimos para Bogotá, ya con ella en su avión, sí, ya a organizar las cosas y ahí empieza. Qué padre. Bueno, entonces algo que me parece súper importante también es entender un poco el origen de la niña, ¿no? Ya sabemos que es de origen indígena y demás, pero ella está consciente de, digamos, de sus raíces. ¿Conoció a los papás, por ejemplo, o tuvo vínculo con su familia previamente, o cómo fue ese proceso con ella? Bueno, Camilita no tuvo contacto con sus papás biológicos. Ok, Hubo un proceso de restitución de derechos desde los 6 meses ok. de la niña por temas de abandono o por quizás no condiciones de sostenibilidad ¿Y ustedes y tienen de acceso también a derechos. esa información? O sea, no. Claro, Ok, viene un informe que no es tan detallado, pero sí da luces más o menos de qué sucedió en la vida de este chiquito o chiquita. ok. ¿Sí? En el caso de nuestra hija, pues sí hay un registro de hospitalización, de eh, restitución de derechos inmediatos por ICBF, ¿sí? No tenemos mayor información de los papás. Están, por supuesto, los nombres de los papás dentro del informe, pero eso es un tema completamente confidencial que no podríamos Que nosotros solo ni puede siquiera. reclamar Camilita luego de los Sí, 18 exacto. años. Ah, ok. Solo puede reclamar Camilita a los 18 años y no debemos nosotros como así seamos los tutores legales, los padres legales de Camila, no podemos revelar esta información. Ya. Pero sí venía una información allí detallada de que pues esto nos lleva a inferir que no tuvo contacto con sus papás Bebé. biológicos, era Ok. bebé. ¿Y ella ¿Sí? estaba en qué lugar estaba? Estaban en una modalidad que tiene ICBF que se llaman hogares sustitutos, con una madre sustituta. Entonces le asignaron a un hogar sustituto. De hecho, estuvo en 2 hogares sustitutos. Entonces hubo evidencia de descuido en uno de los hogares sustitutos y ICBF la trasladó a otro hogar sustituto que fue ya donde la niña arranca su proceso de adoptabilidad con nosotros. La niña la declaran en adoptabilidad y pues estaba ya en el segundo hogar sustituto, pero ICBF pues hace todos los trámites antes de declarar a un niño en adoptabilidad, hace todos los trámites de buscar al papá biológico, a la mamá biológica, a la abuelita, al abuelo, a la tía y Hasta hasta el el quinto grado, quinto ¿no? grado de consanguinidad. Ya. Entonces ese tema no se dio en el caso de Camilita.
¿sí? Ya, ok. Ok, y finalmente entonces ella sí estuvo, pues, durante todo el proceso como informada, ¿no? O sea, Claro. sabía lo que estaba sucediendo. Sí, la niña, de hecho, esta semana que estuvimos en Villa de Leyva nos contaba que habían dos niños más con ella y No, como que el logran, primero lo adoptaron primero, es la primera vez que nos cuenta eso. sí, O sea, ok, éramos tres. sí, Uno más grande lo adoptaron primero, yo fui la segunda. El bebé, no sé, o sea, como una cosa que, claro, también ya espontáneo. Camilita tiene 10 años, ya es más, ya cuenta más. Sí, Claro. ya. Y nosotros jamás hemos intentado decirle, no, es que tú eres nuestra hija, porque no. Sí, eres nuestra hija, pero llegaste a nuestras vidas por un proceso de adopción. ¿Y ahí ustedes han tenido, digamos, en ese proceso acompañamiento psicológico, algo así? ¿O ha sido como Hasta dos ustedes, como años, familia? Hasta hasta 2 años. 2 años, el bienestar acompaña, digamos, hace seguimiento. Ya. ¿Sí? Pero igual, digamos, también nosotros hemos tenido nuestro propio proceso, también ¿Mm? ya entendiendo más a Camila, sí, empiezan a salir cosas, pues Camila también está en terapia cuando lo necesita, ¿sí? Porque luego ya empieza todo, ¿no? O sea, finalmente es conocer ya a nuestra hija, ¿sí? O Ujú, sea, es conocer y también ella que nos conozca a nosotros, sus miedos, sus frustraciones, ujú. ¿sí? Ya en el colegio empieza pues a ver más cosas. Creo que ahorita el reto fundamental es, pues, sigue siendo que Camilita esté en un espacio seguro, esté feliz. Nosotros tuvimos una situación terriblemente horrible con la búsqueda de colegio en el 2022. De hecho, eso llevó a que nosotros denunciáramos y ganáramos una tutela ante el Colegio Americano por negarle el cupo a nuestra hija, por la familia que somos, ¿sí? Lógicamente no la metimos ahí, pero pues el colegio se tuvo que rectificar públicamente por haber negado el derecho a la educación y el derecho a esta familia diversa. Afortunadamente, ahorita está en un colegio súper amigable, que si no sabe, pregunta, Ok. que está atento de las cosas y pues enseñándole también a Camila de que somos familias diversas, ¿sí? Ella Ujú. vio que estamos viviendo con mis sobrinos, que están sin sus papás, entonces hay diferentes formas de ser familia, ¿sí? Entonces buscamos eso y desde el principio también en el colegio contando que tiene dos papás, claro, se enfrenta a todo, ¿no? O sea, porque finalmente, pues la sociedad no está preparada, pero que no esté preparada no quiere decir que haya que violar los derechos de los niños y las niñas, sí, de nuestras familias. O Entonces, ocultarlo. Ujú. hemos trabajado en eso. Camila, pues ya están en un colegio ya de transición, ¿sí? Entonces, pues nada, ya nos conocen, saben que además somos activistas, Ya. entonces, pues para nosotros es fundamental. Si hemos defendido los derechos de un montón de gente toda la vida, vamos a defender Los los nuestros y nuestros, nuestra ¿sí? Y familia. de Sí. nuestra Ujú. hija, pues el doble, Claro. ¿sí? Claro. Bueno, y ahora, ¿cómo es su vida en este momento? ¿Ustedes a qué se dedican? Ya nos contaron que son activistas, pero ¿qué hacen en este momento y cómo es la vida de Camila? Bueno, pues nosotros, pues cuando digo que somos activistas es también porque decidimos dentro de nuestro proyecto de vida potenciar una organización, se llama Red Somos, Ujú. es una organización LGBTIQ+, Tú eres de los fundadores de Red sí, Somos. y soy el director ejecutivo y en el último periodo hemos, pues nuestro acento es trabajar en temas de prevención de VIH y ITS. John es profesional en salud, entonces pues es el responsable, el director de los servicios de salud Ok. y yo de la corporación. Ese ha sido nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto social, comunitario, político. Desde allí hemos organizado también como nuestra vida. ¿Ya? Sí. Todo se ayudará, ¿no? A partir de allí. ¿Mm? Ok. Ok. ¿Y cómo es Camila? Cuéntenos de ella, cómo es su personalidad. Es introvertida, Ok. entonces nos ha tocado trabajar, ¿sí? Aprender a conocer. Los hijos no son como uno quiere que sea. Exacto. ¿Y eso pasa en Los hijos historias de son, adopciones o hijos pero biológicos también? también Sí. felices por su avance. Si el colegio a veces nos dice, uy, ya no para de hablar. O, sí. La Ayer largó. yo le decía que tenía 4 amigos. Ella empezó diciendo, no tengo amigos. Ujú. Y ayer ya nos decía que veníamos de Villa de Leyva, nos decía, yo tengo cuatro amigos y entre nosotros nos contamos cosas y nos cuidamos, no sé qué. O sea, bueno, ya tiene amigos, ¿sí? Ok. O sea, y ha sido un Trabajes proceso durísimos. conocerla, ¿sí? Ujú. Le gusta pintar, le gustan las artes, como Ya. ella
pastusa, ¿sí? Le gustan Tiene las una artes sensibilidad plásticas, por las artes le plásticas, gustan las artes Sí. plásticas, abstractas además. y nada, súper feliz. Ella no ha dicho papito uno, papito dos, a los dos dice papitos. Entonces nos toca decir cuál. ¿Cuál de los ¿Cuál va a decir papito? No, y yo, pero ¿cuál? Diga cuál. Sí, porque no. Y no, lo digo porque algunos amigos míos no, que a uno le dice papá y al otro le dice papito, o al otro le dice papi, se diferencian. No, y tal, con nosotros es, papito? ¿sí? Es ¿Cuál? papito, ¿sí? Entonces nos toca decirles cuál. Sí, entonces nada, feliz. Con él, y pues aprendiendo, digo que aprendiendo porque finalmente nada está escrito ni nada finaliza, ¿no? Lo que decía Ella Jesús Manuel. a amar Tal a cual. sus padres Mm. y nosotros pues amar a la hija. ¿Qué ha sido lo más bonito de todo este proceso? ¿O lo más gratificante? ¿Y qué ha sido lo más retador, lo más difícil? Wow. Lo retador cuando hace pataleta. Ok. Eso es lo retador. Porque hace pataleta fuerte. Ok. O sea, no es de gritar, ni de correr, ni de tirarse al piso, ni sacudirse, ni nada. Pero se queda ahí petrificada y no la mueve nadie. Entonces así. Luego le da la garrotera. Saber como que piensa, como qué emoción está trabajando ahí, como sí, yo no ya hablo con los psicólogos, pero ¿qué hacemos? O sea, no, como que queda uno, ¿sí? O sea, conociéndola más, sí. Ujú. Eso es un reto realmente cuando Cuando está pataleta. tiene esa, identificarle como en qué emoción está, Ujú. ¿sí? Y ahora empieza preadolescencia, Ay, ¿no? no digas. Ay, Dios mío, sí, pero Sí. sí, ese ha sido como el mayor reto. Y lo bonito es haberla visto crecer, o sea, esa chiquita, flaquita, de verdad también Wow. llegó muy mal, debajo de peso, y eso, y el que es, o sea, aquí un poco los roles son salud, educación. Soy Ya. profesor, entonces la parte educativa ha sido más como de mi parte y la parte de salud, entonces yo sí dele no sé qué complemento, Me pa, dice, el médico me de dice el harina, pediatra. dele. es el pediatra, ya no le recupere más. La volví, sí, porque era, sí, también todo lo del médico, que sin endocrino, ¿no? Cuando nos dijeron, no, pues es que esa es su contextura, ese es su ADN, va a ser una mujer baja, de baja estatura, ¿sí? De talla baja, Entonces ¿sí? yo fui baloncesto. Pero nosotros sí, nosotros todos sí hemos ido ya médicos, todas las vainas, sí, sí, salud y educación es como los roles que uno ha asumido. Entonces que eso, haga lo más cosas bonito es eso. que le ayuden a estirar. Ok. Tirar la pelota, colgarse de la baranda. Ahorita que vamos a Yael, le dije, haga cuenta que es una mica y se trepa allá al árbol y se Sí, fue. y hay foto. Sí. Y cosas bonitas es, ella tiene una costumbre que me lo decían mucho en la bitácora con los kilómetros. Ella escribe cartas Ok. y las deja por ahí, y entonces de un momento a otro no las entrega. Ujú. Sí. Y aún ya estando 10 años y medio sigue haciendo sus cartas, sus dibujitos, y nos Eso la es entrega. muy especial para ella. Sí. Esos son los regalos que ella da. Es la forma Wow. que ella expresa, Su ella lenguaje del regalos, amor. sí, Ujú. hace cartas y dibujos y le entrega a la gente. Wow, qué Es hermoso. bonito. Bueno, ¿y qué nos inspira en este momento a ustedes? Que nos inspira. Mm. Yo creo que seguir fortaleciendo nuestra familia, ¿sí? Seguir trabajando por, por ser una familia feliz, ¿sí? Con todo lo que ello implica, ¿no? La felicidad también pasa por dificultades, la felicidad también pasa por No es lineal. No es retos, No, exactamente. ¿sí? La vida no es lineal. Y sacar, ahí sí suena muy clichésudo, pero pues ahora uno entiende cuando los papás de uno, mi mami, yo estuve solo con mamá, Sacar a los hijos sacar a los hijos adelante significa lo que, o sea, ya hay un motivo, o sea, es una cosa, yo cuento una anécdota que parece chistosa y algo, un día ya fuimos a comprar los libros de la niña, ¿sí? Y ella se Ay, vomitó sí. horriblemente, o sea, en un calor se vomitó, y yo decía, yo cómo fui capaz de limpiar eso, o sea, después lo pensé, o sea, yo soy súper asqueroso, pero a mí eso me valió que eso estaba llenísimo esa librería, imagínense en febrero, Le valió estaba, y yo, vale, carajo, limpié y yo decía, yo eso no lo hubiera hecho por nadie, ¿sí? O sea, y lo hice de una manera tan natural como tan, me tocaba hacerlo, ¿sí? Que ahí dije de verdad que el amor es muy grande, o sea, que Camila llegó a nuestras vidas a hacernos feliz, ¿sí? Y nosotros a su vida para hacerla feliz, o sea, creo que ese es el reto, siempre le he dicho, hemos hablado de que lo que no hay que construir diario es ser feliz, y eso pasa por muchas cosas,
Entonces, esa anécdota yo la cuento sobre todo porque para mí fue, o sea, hoy lo digo, yo no, eso no lo he hecho con nadie. Y lo hice de una manera tan natural. Finalmente ella también está muy expuesta todo el tiempo a la mirada, a lo que dicen la gente, a lo que dicen los otros niños. Y ustedes como papás también, pues, ¿cómo la han podido Pues nosotros lo que lindar en hacemos ese sentido? o sea, no evitarlo, porque no lo vamos a evitar. No, Sobre Jamás. todo lo que Sería hemos meter una hablado es burbuja. qué herramienta le damos a ella para que responda, ¿sí? Porque finalmente, claro, podrá ser el colegio más amplio, podrá, ¿sí? O sea, pero esa es la sociedad. O sea, finalmente, claro, mientras se transforma la sociedad, necesitamos niños de nuestras familias diversas, fuertes, que entiendan, ¿no? Para enfrentar esa situación. Hicimos una fiesta, eso fue cuando salimos del closet, porque le hicimos la fiesta a los 7 años a Camila y invitamos a todo el salón. Y todo el mundo, ay, tus papás, no sé qué. Y al que no le gustó no fue él. El resto, la mayoría, afortunadamente, si no casi el 100%, pues bien, y las piñatas y todo, y nosotros, vamos, llevamos a Camila, ya casi no le gustan las piñatas, pero no le gustaban, nos asociamos a todo en familia. Sí, Entonces, pues es cotidianizar también la diversidad. sí, 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 sí. Igual que uno siendo gay también, o Sí. sea, es como una de las formas de reclamar su espacio es siendo uno mismo Sí. ¿no? y actuando con naturalidad frente a la sociedad, ya. Hay una de las anécdotas en la piñata de Camilita de este año, ¿cierto? Sí. Con, Entonces, todo el tiempo a mí se me escondía. con Mariana. Entonces, abrazaba al papá, pero a mí se me escondía. Y tenía miedo que Mariana se diera La mejor cuenta amiga. que tenía dos papás. Ok. Y yo le digo, hija, está servido tu sándwich. Y Mariana le dice, él también es tu papá. Y Camilita quedó como cogiéndose así la Se camiseta, puso nerviosa. como nerviosa. Dije, sí, mi amor, tiene dos papás. Dijo, ¡ay, qué súper! Mi mamá tiene un montón de amigos gays y tienen hijos, por lo tanto también tengo amiguitos que tienen dos papás y otro que tiene dos mamás. Camilita nos pidió disculpas. Camila quedó así. Que ella estaba, que como no quería que- decirle a Mariana, que sí. no sé qué, y nos pidió disculpas, que no sé qué. Pero además Mariana toda open friendly. Sí, porque súper ya- open mind. Sí. Claro que también siento que afortunadamente sí estamos en un momento de muchos cambios. Estamos en una sociedad mucho más informada Ajá. y creo que las generaciones que vienen pues nos van a dar lecciones de muchas cosas que nosotros tal vez en nuestra niñez o nuestra infancia no entendimos. Entonces siento que es un buen momento también. Y en eso me gustaría que ya como para ir concluyendo la entrevista nos contaran un poquito o nos dieran de pronto un consejo para los que venimos atrás, que también tenemos ese sueño de ser padres, de adoptar. ¿Qué le podrían decir a ustedes a una persona como yo? En este caso, Pues, ¿cuál sería su yo- consejo? Y un poco primero a mis pares, a otros hombres gays, les digo que no es cierto que no, la posibilidad de la familia, esta familia, con hijos, ¿sí? Con pareja, ¿sí? No es posible. O sea, creo que hay que romper también esa idea cultural que han hecho que nosotros no podemos ser estables, que nosotros no tenemos derecho a familia, o sea, Que los valores Sí. solo lo inculcan papá y mamá. o sea, creo que Sí. a ese hombre gay decirle que sí se puede. Ujú. Que como cualquiera en el amor, sea de dos hombres, de dos mujeres, de un hombre a una mujer, pues hay decepciones, claro. ¿Sí? Hay fracasos también. Pero no hay que concluir que el amor no es para los gays, no hay que concluir que la estabilidad no es para los gays, o que los gays somos tan promiscuos que no merecemos tener una pareja estable, ¿no? Estabilidad es un mes, como nos dé, a 18 años, o 20, o 15, ¿sí? Sí es una posibilidad, sí es una posibilidad. Y tener una familia también. Hoy existe el derecho a la adopción, no es el derecho a que en la adopción se contemplen las parejas homoparentales como un Sino el derecho de los reconocimiento de la niños, familia. para el que lo quiera, ¿sí? O sea, tampoco, no todos queremos tener papás, no todos ser papás, no todos queremos casarnos, Claro. pero como derechos existen, ¿sí? Ujú. En tal sentido, en eso consiste el derecho, que el que lo quiera hacer, lo Esté utilice, disponible. lo utilice. Entonces, Sí, adelante, sí se puede, ¿sí? Hay muchos niños y niñas que merecen el amor que podemos darles, Ujú. ¿sí? Y para finalizar, que la adopción es una opción, es un acto de amor, ¿sí? Y que es otra forma de ser familia.
De acuerdo. Que lo vean con naturalidad, que se arriesguen. Y si hay negación o discriminación, ahí está Red Somos con su área jurídica para brindar esa asesoría y empoderarles. Muy bien, sí, claro, y también nosotros entre comunidad también estamos en el deber de apoyarnos y acompañarnos también en estos procesos y escoger también esas familias, De acuerdo. porque uno sí tiene el derecho de escoger su familia. Claro que sí. Que nuestras familias son familias. Son familia. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer por contarnos historia, por hablarnos de esa familia de corazón tan bonita. Personalmente, este podcast nace con el objetivo de inspirar y hoy más inspirado creo que soy yo. Me siento muy, muy agradecido por poder estar aquí y también evidenciar este tipo de historias y decir si es posible. Entonces, muchas gracias de verdad A ustedes. por su tiempo y a ustedes que nos están viendo. Los invitamos a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y aquí les vamos a dejar por favor también por supuesto las redes de Red Somos para que nos sigan y pues ya saben, cualquier cosa que necesiten ahí estamos entre todos para apoyarnos Por y supuesto. seguir aprendiendo a vivir. Muchas gracias. A A ustedes. ustedes, gracias. Chao. Todo.